Hay una especie de disciplina que hace que la gente te mire con una mezcla de respeto e incredulidad. Y hoy entenderás cómo llegar allí. ¿Alguna vez has notado a esa persona que parece inmune al fracaso? ¿Quién se despierta todos los días a la misma hora, sigue sus rutinas y simplemente no se rinde? Aunque la mayoría se da por vencida a la tercera semana, ella sigue adelante. Mientras otros ponen excusas, ella aparece. ¿Y qué dice la gente de ella? Eso no es normal. Existe un método antiguo, creado por monjes zen en Japón, que produce exactamente esta impresionante consistencia. Lo llaman waji, la práctica que se sostiene por sí sola. Cuando comprendas cómo funciona, nunca más abandonarás un objetivo. Pero hay un detalle importante, este sistema no es para todos. Requiere que elimines una parte de ti que ni siquiera sabías que existía. Antes de explicar cómo funciona, imagina la historia de Rafael. Un profesional brillante, carrera consolidada, salario de 6 cifras, piso de alto nivel. Sobre el papel lo tenía todo. Pero había un problema que lo consumía, que lo dejaba despierto a las 2 de la madrugada, mirando al techo, sin poder dormir. No pudo mantener ningún hábito durante más de 2 semanas. ¿Academia? Me di por vencido en 2 meses. ¿Meditación? Una semana y listo. ¿Lectura? Compraba un libro, leía 3 páginas y lo olvidaba en el cajón. ¿Idiomas? 3 lecciones sobre Duolingo y estaba convencido de que no tenía tiempo. El patrón era siempre el mismo. Lunes, motivación total. Se despertó a las 5 de la mañana sintiéndose invencible, dispuesto a dominar el mundo. Su mente pintó imágenes vívidas de la persona en la que se convertiría, en forma, concentrado, imparable. Miércoles, primera negociación interna. Hoy estoy cansado. Empezaré a las 6. 1 hora menos no hará ninguna diferencia. Lo compensaré mañana. Al menos lo estoy intentando, ¿verdad? Viernes, entrega total. El despertador sonaba y él lo apagaba sin siquiera pensarlo. La costumbre murió allí. El sueño se disipó como la niebla de la mañana. Domingo, promesas para la semana siguiente. El lunes empezaré de nuevo. Esta vez será diferente. Planearé mejor. Seré más realista. Pero cuando llegó el segundo, el ciclo empezó de nuevo. Un torbellino de promesas incumplidas. Rafael lo intentó todo. Aplicaciones de seguimiento de hábitos, con gráficos coloridos e insignias que te hacían sentir productivo sin realmente serlo. Sistemas de recompensa, en los que te recompensabas a ti mismo por alcanzar tus objetivos, excepto que nunca los alcanzabas. Socios responsables que lo hicieron responsable todas las mañanas hasta que se dieron por vencidos porque él siempre los decepcionó. Vídeos motivacionales que te emocionaron durante exactamente 48 horas, antes de que el efecto desapareciera como el efecto de una droga. Leyó todos los libros, Hábitos Atómicos, El Poder de los Hábitos, Pequeños Hábitos, El Club de las 5 de la mañana, Trabajo enfocado. Sabía nombrarlos a todos de memoria. Entendí la ciencia detrás de esto, bucles de dopamina, acumulación de hábitos, intenciones de implementación, la regla de los 2 minutos. La información no era el problema. Nada funcionó. Porque Rafael estaba luchando contra algo invisible, algo que ni siquiera imaginaba que existía. Algo arraigado en la arquitectura del propio cerebro, saboteándolo desde dentro. Lo que todavía no entendía era que el cerebro humano no estaba diseñado para ayudarle a crecer. Fue diseñado para mantenerte con vida. Y en el sistema operativo ancestral que heredamos, el mismo que tenían nuestros antepasados hace 50.000 años, sobrevivir significa ahorrar energía y evitar riesgos. Cada nuevo hábito que intentas crear se registra como una amenaza. Tu cerebro lo ve como un desperdicio innecesario de energía. ¿Por qué despertarme a las 5 de la mañana cuando puedo dormir y ahorrar energía? ¿Por qué ir al gimnasio si estoy seguro en el sofá? ¿Por qué leer si puedo desplazarme sin pensar y descansar la mente? Tus patrones actuales, presionar el botón de repetición, pedir entrega a domicilio, ver series hasta tarde, no son malos hábitos para tu cerebro. Son mecanismos de supervivencia. Son cómodos, seguros, automáticos. Cuando intentas reemplazarlos con fuerza de voluntad,
Le estás pidiendo a tu pequeña y limitada mente consciente que supere millones de años de programación evolutiva. Y en esta batalla la evolución siempre gana. La pregunta no es si cederás, sino cuándo. Rafael sabía que necesitaba algo diferente. Algo que no dependiera de la fuerza de voluntad, que trabajara a favor de la programación cerebral, no en contra. Algo permanente. Fue entonces cuando, a las 2 de la madrugada de un martes cualquiera, sin poder dormir debido a otro intento fallido de crear una rutina matutina, se topó con un vídeo sobre monjes zen. Estos monjes se despiertan todos los días, sin excepción, a las 3:30 de la mañana. Y han estado haciendo esto desde el año 1200. Eso es más de 800 años. Guerras, terremotos, pestilencias, nada los detuvo. Suena el timbre, se levantan. Sin negociaciones, sin excusas, sin fracasos. Rafael se sentó allí en la oscuridad, la luz de la pantalla iluminaba su rostro, y pensó, ¿qué saben ellos que yo no? La respuesta destruiría su antigua versión y lo reconstruiría como alguien que ni siquiera reconocería. En los templos zen de todo Japón existe una regla que parece sencilla, pero que lo cambia todo cuando se comprende su verdadero significado. Se llama Ado, práctica continua sin interrupciones. Sin interrupciones. ¿Entiendes lo que esto realmente significa? No solo en teoría, sino en la práctica. Desde las 12, todos los días, exactamente a las 3:30 de la mañana, suena una campana en el templo Eiji. Y desde el año 1200, todos los días, sin excepción, los monjes se despiertan. Ni a las 3:25 ni a las 3:30. Exactamente las 3:30. Durante 825 años. Durante las invasiones mongolas, las guerras civiles, la Segunda Guerra Mundial, los terremotos que arrasaron ciudades enteras. Nada impidió que a las 3:30 sonara la campana y los monjes se levantaran. ¿Quieres saber qué es lo que nunca sucede en ese templo? Ningún monje se queda en la cama pensando, hoy voy a saltar. Estoy cansado. Un día no hace ninguna diferencia. Esa pregunta simplemente no existe en sus mentes. No es que tengan una disciplina sobrehumana. Es solo que ellos entienden algo sobre los compromisos que tú aún no entiendes. Algo que cambiará todo cuando tenga sentido para ti. Tu cerebro clasifica cada compromiso que haces en 2 categorías, reversible o irreversible. Los compromisos reversibles se convierten en negociaciones mentales diarias. ¿Debería hacer ejercicio hoy? Estoy cansado. Tal vez mañana. Merezco descansar después de ayer. ¿Vale la pena? ¿Qué día es? Puedo recuperarlo más tarde. El lunes es un mejor día para empezar. Tu mente hace complejos análisis coste-beneficio cada vez que llega el momento. Calcula el dolor de hacerlo versus el dolor de no hacerlo. Y la mayoría de las veces, gana la comodidad inmediata. Las decisiones triviales que pospones consumen energía cerebral equivalente a resolver un simple problema matemático. Y lo que es peor, cuanto más dudas, más se cansa tu cerebro, hasta que el agotamiento mental se convierte en una procrastinación automática. Los monjes eliminan este cansancio con una regla sencilla: el horario no es negociable. No es una sugerencia, no es una preferencia, no es un si tengo tiempo. Es una ley física, como la gravedad o el amanecer. Rafael se dio cuenta de que, incluso con su identidad declarada y su compromiso público, todavía desperdiciaba energía mental todas las mañanas debatiendo si las 5 de la mañana eran realmente el mejor momento. Quizás las 5:30 de la madrugada sea más realista, ¿y si medito después del café? ¿Estoy siendo demasiado estricto? Cada una de estas preguntas era un agujero negro que absorbía su fuerza de voluntad. Entonces hizo lo que hacen los monjes, eligió un momento y lo trató como una cita sagrada. No porque 5 horas fueran mágicas, sino porque la consistencia era más importante que la perfección. El horario fijo convirtió la meditación en un ritual, no en una elección. Y aquí está el detalle crucial: cuando algo se convierte en un ritual, tu cerebro deja de cuestionar. Él acepta. Así como no te debates si vas a cepillarte los dientes antes de acostarte, no te debates si vas a meditar a las 5 de la madrugada. Eso es lo que haces. Es quien eres. La neurociencia explica por qué, cuando una conducta se repite en el mismo contexto, mismo tiempo, mismo lugar,
Misma secuencia, el cerebro crea un atajo neuronal. En lugar de desperdiciar energía decidiendo, automatiza. La corteza prefrontal, la parte racional que quema el combustible mental, se apaga. El hábito pasa a estar controlado por los ganglios basales, una región primitiva que opera en piloto automático. Por eso, al cabo de unas semanas, Rafael dejó de sentir la lucha interna. Sonaba la alarma, se levantaba, se sentaba en el mismo lugar, encendía la misma vela, respiraba profundamente 3 veces y empezaba. No hubo más debate. No hubo más negociación. Solo hubo acción. Pero incluso con el calendario fijado, Rafael todavía se enfrentaba a un enemigo más insidioso, la resistencia interna. Ya no era la cuestión de si o cuándo, sino más bien la voz que susurraba, hoy no. Hoy no tienes que ser ese tipo de persona. Era la tentación de traicionar la propia identidad por un día, como si un solo error pudiera borrar todo progreso. Solo hoy, dijo la voz, nadie lo sabrá. Te mereces un descanso. Mañana volverás a ser disciplinado. El problema es que la mente humana no funciona así. Un día excepcional no es un descanso, es un hueco. Y las lagunas, por pequeñas que sean, tienen el poder de reabrir negociaciones que se pensaba que estaban cerradas. Rafael aprendió esto de la manera más difícil. El día 17 tuvo una reunión importante que terminó tarde. Llegó a casa agotado, cenó, se duchó y, cuando se dio cuenta, ya eran las 11 de la noche. Apareció la voz, ya te has perdido tu agenda. Mejor salta hoy y comienza de nuevo mañana con energía. Casi se rindió. Casi. Pero entonces recordó las palabras del monje, la disciplina no se trata de ser perfecto. Se trata de ser digno de confianza consigo mismo. No se trataba de meditar a las 5 de la mañana. Se trataba de honrar el compromiso que había manifestado públicamente. Entonces, se sentó en el suelo de su habitación, aunque era medianoche, y meditó durante 20 minutos. No fue la mejor meditación de su vida. Su mente estaba agitada y su cuerpo pesado. Pero lo que importaba no era la calidad de la práctica, era la integridad de la promesa. Cuando terminó, sintió algo inesperado, no alivio, sino una extraña sensación de victoria. No porque hubiera superado la resistencia, sino porque se había mantenido fiel a sí mismo. Y fue en ese momento cuando comprendió el tercer principio de los monjes. La coherencia es más poderosa que la intensidad. No importa si meditas durante 20 minutos perfectos o 20 minutos distraídos. Lo que importa es que lo hagas, día tras día, sin excepciones. Porque cada vez que cumples tu promesa, refuerzas la identidad que declaraste. Cada yo soy se vuelve más sólido, más real, más innegociable. Y cada vez que incumples tu promesa, incluso si es por una buena razón, debilitas esa identidad. Es como construir un muro, cada ladrillo colocado fortalece la estructura, pero cada ladrillo quitado, aunque sea solo uno, crea una fisura. Y las fisuras, con el tiempo, se convierten en grietas. Rafael descubrió que la verdadera batalla no era contra la pereza, el cansancio o las distracciones. La verdadera batalla fue contra la parte de sí mismo que todavía creía que él era el tipo de persona que se daba por vencido. Que todavía veía la disciplina como un sacrificio, no como una expresión de quién era. Y la única manera de ganar esta batalla no era pelearla, sino ignorarla. No escuchar excusas, no negociar con dudas, no justificar fracasos. Simplemente actuando. Como si la decisión ya estuviera tomada. Como si no hubiera otra opción. Porque, en el fondo, no lo había. Inviolable. No había lugar para el tal vez, el depende o el voy no. Cada mañana, a las 5 de la mañana, Rafael realizaba exactamente la misma secuencia, 20 flexiones, 10 minutos de meditación contando las respiraciones, 10 minutos de lectura del mismo libro, en la misma página que había dejado el día anterior. Sin adaptación, sin ajuste. Lo que parecía rígido no era un capricho, sino una estrategia de guerra contra la parte de sí mismo que todavía creía que tenía derecho a elegir. El cerebro humano es una máquina de patrones. Cuando introduces variaciones, aunque sean mínimas, lo interpreta como una oportunidad para negociar. Hoy hago 15 flexiones en lugar de 20 se convierte en mañana hago 10 y en una semana se convierte en ¿por qué no saltar hoy?
La coherencia absoluta elimina esta laguna. Cuando no hay elección, no hay lugar a la duda. Cuando no hay opción, no hay resistencia. Lo que comienza como una imposición externa se convierte, con el tiempo, en una segunda naturaleza, no porque te convenzas a ti mismo, sino porque tu sistema nervioso simplemente acepta que eso es lo que sucede. Durante los primeros 30 días, Rafael sintió el peso de esta rigidez. Su mente protestó, argumentando que se estaba convirtiendo en un robot, que la vida no debería ser tan mecánica. Se preguntó, ¿qué pasa si me falta algo mejor? ¿Qué pasa si esta rutina no es adecuada para mí? Pero cada vez que surgían estos pensamientos, los observaba distraídamente, como si fueran nubes que pasaban en el cielo. No luchó contra ellos, no los alimentó, simplemente siguió adelante, como si ya hubiera decidido que esas preguntas no merecían una respuesta. Al 45º día algo cambió. Ya no tenía que acordarse de hacer las flexiones. Sus brazos estaban en el suelo antes de que se diera cuenta de que había comenzado. Contar las respiraciones durante la meditación se hacía sin esfuerzo, como si tu cuerpo supiera exactamente qué hacer, independientemente de si tu mente estaba presente o no. Leer ya no era una tarea, sino un reflejo, tus ojos escaneaban las palabras mientras tu mente, libre de distracciones, absorbía el contenido sin resistencia. Lo que antes requería fuerza de voluntad ahora fluía como una corriente. No porque se hubiera vuelto más disciplinado, sino porque había eliminado la necesidad de disciplina. He aquí la paradoja que pocos entienden: la verdadera libertad no reside en tener opciones, sino en no necesitarlas. Cuando eliminas opciones, también eliminas la fatiga por tomar decisiones. Cuando no hay lugar para la negociación, no hay agotamiento mental. Rafael ya no se despertaba a las 5 de la mañana porque fuera disciplinado, sino que se despertaba porque su cuerpo ya sabía que era el momento. No hice flexiones porque fuera fuerte, las hice porque eso era lo que venía después, como respirar o parpadear. La rutina no lo aprisionó, lo liberó de la constante batalla interna. Pero entonces, al 60º día, surgió un nuevo desafío. Terminó el libro que estaba leyendo. No había más páginas. Por primera vez en 2 meses, la secuencia estaba incompleta. Su mente, siempre alerta, aprovechó la oportunidad. Ahora puedes elegir otro libro. Quizás algo más ligero, más inspirador. ¿O quizás dejar de leer hoy? Rafael sintió el familiar impulso de ceder, de volverse flexible y de negociar de nuevo. Pero en lugar de actuar por instinto, hizo algo que le pareció absurdo. Cogió el mismo libro y empezó a releerlo desde el principio. No porque el contenido fuera más importante que cualquier otra cosa, sino porque la forma era sagrada. El rigor no se trataba de lo que hacía, sino de cómo lo hacía. El contenido podría cambiar, vendrían nuevos libros, las técnicas de meditación podrían evolucionar, pero el método no. La coherencia no era un fin en sí misma, sino una herramienta para entrenar la mente para obedecer sin cuestionar. Y al hacerlo, Rafael descubrió algo aún más profundo: cuando eliminas la necesidad de elegir, también eliminas el peso de la responsabilidad. Ya no había más culpa por no hacer lo suficiente, porque lo suficiente era exactamente lo que se definía. Ya no había ansiedad por no estar en el camino correcto, porque ese era el camino. Al día 90 se despertó y, por primera vez, no sintió nada. Sin resistencia, sin entusiasmo, sin duda. Simplemente la secuencia que sucede, como el amanecer o la lluvia que cae. Su cuerpo se movía, su mente estaba presente, pero no había ningún esfuerzo. No había ningún yo haciendo las cosas simplemente eran. Y fue en ese momento cuando comprendió lo que Dogen quería decir con la práctica se hace a sí misma. No se trataba de dominar una técnica, sino de dejar de ser el agente de la acción. No se trataba de mejorar, sino de dejar de luchar contra lo que ya era. Sintiendo el peso del cuerpo como si cada hueso fuera de plomo. El aire se sentía espeso, difícil de inhalar. Aún así, sus pies tocaron el suelo. No hubo vacilación, no hubo debate interno, solo el movimiento, lento, casi imperceptible, como si el acto mismo de levantarse ya fuera parte de algo más grande. 2 flexiones. No importaba si le temblaban los brazos, si respiraba entrecortadamente, si el mundo daba vueltas. Él los hizo. No porque fueran perfectos, no porque contaran como un verdadero ejercicio, sino porque eran lo mínimo para mantener el flujo del río.
aunque fuera solo una gota. Luego vino la meditación. 2 minutos. No con los ojos cerrados en la postura del loto, sino sentado en el borde de la cama, con la espalda doblada y la cabeza apoyada en las manos. No había paz ni claridad, solo el sonido de la propia respiración, áspera y desigual, y la conciencia de que, incluso en ese estado, se estaba haciendo el gesto. El libro estaba sobre la mesilla de noche. Una página. Las palabras bailaron ante sus ojos, pero las leyó. No absorbió nada, no hubo intuición, no hubo revelación. Solo la acción. Solo continuidad. El día 40, la prueba fue aún más cruel. El vuelo de las 4 de la mañana, el cansancio acumulado, el cuerpo aún recuperándose de la fiebre. El aeropuerto era un caos de luces artificiales y anuncios ruidosos, el hotel no tenía gimnasio. La habitación era pequeña y mal ventilada. La vieja voz respondió, ahora con un tono casi piadoso, eso es ridículo. Nadie espera que hagas eso aquí. Estás viajando por trabajo, no en un retiro espiritual. Incluso los monjes entienden cuando las circunstancias son imposibles. Pero Rafael ya no escuchó esa voz como antes. Seguía ahí, sí, pero ahora sonaba como un eco lejano, como el ruido de fondo de una emisora de radio desafinada. Se quitó los zapatos en un rincón de la habitación del hotel, se arrodilló sobre la fina alfombra e hizo flexiones. No los 20 habituales, sino 5. 5 fueron suficientes. La meditación se hizo en el baño, sentada en el frío suelo, apoyada contra la pared, durante 3 minutos. El libro fue abierto en el celular, una página leída a la luz de la pantalla mientras esperaba el desayuno. Lo que otros llamaban rigidez, él ahora lo veía como la única forma de libertad. Lo que parecía una obsesión era, en realidad, la ausencia de negociación. Ya no había lugar para el hoy no puedo, porque el hoy no puedo era solo una excusa para interrumpir el flujo. Y una vez detenido, el río se secó. No importaba si eran 2 flexiones o 20, si la meditación duraba 2 minutos o 20, si la lectura era una página o 10. Lo que importaba era que el gesto se hiciera. Que continúe la secuencia. Que el hábito no se rompió, sino que se adaptó. Porque la coherencia no se trataba de hacer siempre lo mismo de la misma manera. Se trataba de no dejar nunca de hacer. Se trataba de entender que, algunos días, lo mínimo ya era lo máximo. Que, en otros, el máximo todavía era demasiado poco. Pero en todos ellos hubo movimiento. Incluso si fuera solo un paso. Aunque fuera solo un suspiro. Incluso si fuera solo una palabra leída con dificultad. Y así fue como Rafael descubrió algo que ningún libro, ningún vídeo, ningún gurú le había enseñado. La disciplina no se trataba de fuerza de voluntad. Se trataba de no darle al cerebro la oportunidad de cuestionar. Se trataba de hacer la acción tan automática que la sola idea de no realizarla se volviera más difícil que simplemente realizarla. Como cepillarse los dientes. Como atarse los zapatos. Como respirar. Cosas que no requerían decisión, porque ya estaban integradas. Cosas que sucedieron sin que nadie tuviera que pensar en ellas. El día 66 ni siquiera se acordaba de contar. Acaba de despertar y el cuerpo ya se estaba moviendo. Sus manos ya estaban sobre el libro, sus pies ya estaban en el suelo, su mente ya estaba allí, no porque lo hubiera decidido, sino porque así eran las cosas ahora. Ya no había un yo que separara la acción del momento. Ya no había ningún observador que juzgara si eso era suficiente. Simplemente había que hacerlo. Y, al hacerlo, libertad. Decisiones bajo presión. El cerebro humano, cuando está fatigado o estresado, no evalúa las opciones de manera racional. Busca el camino más corto, que requiere menos esfuerzo cognitivo. Y, la mayoría de las veces, este camino es darse por vencido. No porque sea la mejor opción, sino porque es la más fácil. Rafael entendió esto incluso antes de leer los estudios. Ya había vivido la experiencia, despertarse exhausto, mirar el reloj y pensar hoy no es suficiente, para darse cuenta, horas después, de que el día había pasado sin que él hubiera hecho nada más que arrastrarse entre obligaciones. La diferencia ahora era que ya no tenía que pasar por esto. Las decisiones ya estaban tomadas. Las respuestas ya estaban escritas. Cuando la vida presentaba un obstáculo,
no dudaba. Solo hubo acción. Y así fue que, el día 89, cuando su hijo se despertó con fiebre alta a las 3 de la madrugada, no perdió el tiempo preguntándose si podría seguir con la práctica. Él ya sabía qué hacer. Mientras el niño dormía intranquilo en sus brazos, respiró hondo e hizo los 2 minutos de meditación que correspondían en ese momento. Cuando llegó el médico, leyó una página del libro en su celular, con la pantalla en modo noche para no molestarlo. Cuando la fiebre bajó y la casa finalmente quedó en silencio, hizo 2 flexiones en el suelo del dormitorio, apoyándose en la cama para no despertar a nadie. Nada de eso era ideal. Nada de esto era lo que había planeado. Pero fue suficiente. Suficiente para mantener el flujo. Suficiente para no romper la secuencia. Lo suficiente para demostrarse a sí mismo que, pase lo que pase, la práctica continuaría. Porque al final del día, no se trataba de hacer flexiones, ni de meditar, ni de leer. Se trataba de algo más profundo, la capacidad de no ser interrumpido. No permitir que el caos externo dicte el ritmo interno. Transformar los obstáculos en variaciones del mismo camino, en lugar de barreras insuperables. Las personas que lo rodeaban comenzaron a notar no solo el cambio en Rafael, sino también la ausencia de algo. Ya no se quejó. No pude posponerlo más. Ya no puse excusas. Cuando algo salió mal, simplemente lo ajustó. Y siguió adelante. No hubo ningún drama. No hubo autocompasión. Solo existía la quietud de alguien que ya había resuelto todos los problemas antes de que surgieran. Esto, más que cualquier disciplina visible, era lo que realmente molestaba a los demás. Porque expuso una verdad incómoda: la mayoría de las personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de preparación. No son derrotados por los obstáculos, sino por su propia indecisión. Por la vacilación. Por el momento se detienen a pensar «puedo hacerlo», en lugar de saber ya la respuesta. Rafael ya no necesitaba pensar. Ya lo había pensado antes. Y, por tanto, cuando la vida intentó interrumpir su fluir, no encontró espacio para hacerlo. No hubo ninguna escapatoria. No había ninguna duda. Solo había que practicar, adaptarse, sobrevivir, persistir, como un río que encuentra un nuevo camino cuando una roca bloquea su curso, pero nunca deja de fluir. Papel y escribe, con letras claras y firmes, la promesa que te haces a ti mismo. No es un objetivo vago, no es un deseo fugaz, sino un compromiso innegociable. Algo como: meditaré durante 10 minutos todos los días a las 5 de la madrugada, sin excepciones, durante los próximos 90 días. O, haré 20 flexiones tan pronto como mis pies toquen el suelo, independientemente de cómo me sienta, durante los próximos 3 meses. Lo que importa no es el contenido de la promesa, sino la claridad con la que se hace. Escríbelo como si fuera un contrato con tu propia existencia, porque eso es exactamente lo que será. Luego, elija un lugar público, podría ser un grupo de amigos, una red social, un foro en línea, y declare esta promesa en voz alta. No como una petición de apoyo, sino como un acto de valentía. Porque en el momento en que lo dices en voz alta, algo cambia. La posibilidad de fracasar deja de ser una opción abstracta y se convierte en una vergüenza concreta. Y es esta vergüenza, este dolor anticipado, el que será el combustible en los momentos en que la voluntad se debilite. Cuando la cama se sienta demasiado caliente, cuando el cansancio parezca insoportable, cuando la voz dentro de tu cabeza susurre «hoy no», recordarás que no estás simplemente rompiendo una promesa que te has hecho a ti mismo. Estás rompiendo una promesa al mundo. Luego define el cuándo y el cómo con precisión quirúrgica. No digas «voy a meditar por la mañana». Diga «meditaré a las 5:15 de la madrugada, sentado en la esquina izquierda de mi habitación, con los ojos cerrados y las manos en las rodillas, durante exactamente 10 minutos». No dejes lugar a la negociación. Cada detalle eliminado es un obstáculo menos entre tú y la acción. Si la práctica requiere equipo, tenlo preparado la noche anterior. Si necesita un entorno específico, créelo con anticipación. Si necesita silencio, planee despertarse antes que los demás. El objetivo no es facilitar las cosas, sino eliminar cualquier excusa para no hacerlas. Y luego, empieza. Mañana no. No el lunes. No cuando estés listo.
Empiece tan pronto como termine de leer estas palabras. Levántate, respira profundamente y realiza el primer ciclo de tu práctica. No importa si es imperfecto, si es corto, si es torpe. Lo que importa es que has cruzado la línea entre la intención y la acción. Porque una vez que empiezas, sucede algo extraordinario. La inercia de no hacer es reemplazada por la inercia de hacer. Y, cada día que pasa, esta inercia se hace más fuerte, hasta que el acto de no hacerlo se vuelve más difícil que el acto de hacerlo. Los primeros días serán los más difíciles. Sentirás la resistencia como una fuerza física, como si tu cuerpo y tu mente estuvieran en guerra contigo. La cama parecerá más acogedora, el sofá más cómodo y las distracciones más tentadoras. Pero es precisamente en estos momentos cuando debes recordar, la resistencia no es una señal de que algo anda mal. Es una señal de que algo está bien. Cada vez que eliges actuar a pesar de la incomodidad, estás debilitando la antigua versión de ti mismo y fortaleciendo la nueva. Cada lagartija hecha con los brazos temblorosos, cada minuto de meditación con la mente agitada, cada página leída con el sueño en los ojos es un clavo en el ataúd de tu yo inconsistente. Y entonces sucederá algo curioso. Alrededor del día 20, notarás que la práctica ya no requiere tanto esfuerzo. Alrededor del día 40, notarás que estás haciendo cosas sin pensar, como si tu cuerpo ya supiera qué hacer incluso antes de que tu mente se despierte. Alrededor del día 60, comenzarás a sentirte extraño en los días en los que, por alguna razón, no puedes seguir tu rutina, como si algo faltara, como si una parte de ti estuviera incompleta. Y cuando llegues al día 90, ya no serás la misma persona. No porque lograste una meta, sino porque te convertiste en alguien que ya no necesita metas para actuar. Simplemente lo eres. Las personas que te rodean lo notarán. Algunos lo admirarán. Otros criticarán. Muchos intentarán convencerte de relajarte un poco, de ser más flexible, de no tomarte las cosas tan en serio. Dirán que estás exagerando, que estás obsesionado, que te estás convirtiendo en una máquina. Y cuando escuches estas palabras, sabrás que estás en el camino correcto. Porque la verdad es que no les molesta vuestra disciplina. Se sienten incómodos con el espejo en el que te has convertido. Cada vez que les muestras que es posible, estás exponiendo la mentira que se dicen a sí mismos para justificar su propio estancamiento. No tengo tiempo, se desacredita como no es una prioridad. Estoy demasiado cansado, se revela como elegí la comodidad. Empiezo el lunes no es más que una excusa para posponer el dolor del cambio. Pero no estás aquí para consolarlos. Estás aquí para volverte inquebrantable. Y para hacerlo, es necesario aceptar que la transformación no es un proceso sencillo. Es una muerte y un renacimiento. La versión tuya que se rinde, que negocia, que elige lo fácil necesita morir. No puede haber resurrección. No puede haber vuelta atrás. Porque, si lo hay, la nueva versión nunca tendrá oportunidad de nacer. Y esta nueva versión, la que no pide permiso para existir, la que no negocia consigo misma, la que simplemente es que es la única que importa. Entonces la pregunta final no es ¿puedes hacerlo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que la persona que fuiste muera para convertirse en quien puedes ser? Porque al final del día, la coherencia no se trata de lo que haces. Se trata de en quién te conviertes. Y cuando te conviertes en alguien que no puede evitar hacerlo, el mundo que te rodea no tendrá más remedio que inclinarse ante tu nueva realidad. El papel que tienes en tus manos no es un borrador. No es un borrador de intención. Es un contrato contigo mismo, escrito con tinta, sin lugar al arrepentimiento. No digas lo intentaré. No digas mi objetivo es. No digas espero. Di, yo soy. Soy la persona que toma acción específica, durante, duración exacta, todos los días en 2024. Al mismo tiempo, sin excepciones, durante, número de días consecutivos. Suscribir. Pon la fecha. Convierte las palabras en realidad. Elige tu horario no negociable. Lo mismo, todos los días. Sin debates internos, sin flexibilidad, sin escuchar lo que tu cuerpo cree que quiere. Bloquea tu práctica. Mismas acciones, mismo orden, misma duración. Sin variaciones, sin mejoras, sin optimizaciones. Simplemente repite hasta que el movimiento se vuelva automático,
Hasta que el hábito sea más fuerte que tu deseo de rendirte. Antes de comenzar, escriba sus soluciones previas. Enumere todos los obstáculos que alguna vez lo hayan derribado. Todas las excusas que alguna vez has usado. Cada circunstancia que lo hizo fracasar antes. Resuélvelos todos ahora, mientras tu mente está despejada. Si te enfermas, haz lo mínimo. Si viajas, adapta la ubicación. Si la vida se desmorona, reduce tu práctica, pero nunca rompas la cadena. Deje que el caos se apodere de usted mientras mantiene intacto su compromiso. Hazlo público. Publicar en redes. Díselo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Díselo al extraño que está a tu lado. Hacer que el fracaso sea más doloroso que la perseverancia. Y luego, durante los próximos 90 días, simplemente preséntate. No perfectamente. No idealmente. Simplemente continuamente. Dentro de 3 meses no te reconocerás. La gente preguntará cómo cambió. Buscarán el atajo, el truco, la fórmula mágica. Y sonreirás, porque sabrás que no hay ningún secreto. Solo existe Wahi, la práctica que se perpetúa a sí misma, que se convierte en parte de quien eres. Si esto realmente te resuena, si no es solo otra ola pasajera de motivación, haz esto ahora. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificación. Lo que nos espera no es entretenimiento. No es un discurso inspirador. Es la reconstrucción de su sistema operativo. Y, lo más importante, escribe en los comentarios cuál será tu declaración pública. ¿Qué hábito implementarás usando el sistema Wahi? Hazlo ahora. Hazlo real. Hazlo testigo. Haz que el fracaso sea insoportable. Porque si todavía estás aquí, no es coincidencia. No es matar el tiempo. Estás aquí porque algo dentro de ti sabe que eres capaz de más. Algo dentro de ti está cansado de ser la persona que empieza y se rinde. Algo dentro de ti está listo para volverse irrompible. Y esa parte es correcta. Eres capaz de tener una coherencia que asusta a los demás. De una disciplina que les incomoda. De una transformación que llamarán obsesiva. Escribe esto. Grábalo en tu mente. La consistencia que intimida es la única que vale la pena tener. Cuando la gente te mira con una mezcla de respeto y miedo, cuando te susurran esto no es normal, a tus espaldas, cuando no entienden cómo lo haces día tras día sin parar, cuando empiezan a inventar excusas para justificar por qué no pueden lograr lo que tú puedes, entonces sabrás que has llegado. No porque sea mejor que ellos. No porque sea especial. No porque tenga algún raro don de disciplina. Simplemente eres diferente de quien eras antes. El viejo tú moriste. Nació lo irrompible. Y esta transformación, esta muerte y renacimiento de la identidad, es lo más aterrador y hermoso que un ser humano puede lograr. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención, tu concentración, tu presencia. Gracias por considerar un camino diferente. Ahora vete. Haz tu declaración. Comienza tu práctica. Comienza tu transformación. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero lo más importante es que te veremos en 90 días, el tú que nunca se rinde. El tú que aterroriza a los demás con tu coherencia. El tú que finalmente cumplió la promesa. El tú que se volvió inquebrantable. Vamos.